Benito. Sí, profesor. Hoy día vamos a presentar el programa sobre la conquista de los incas. El Tahuantinsuyo. Un clásico de la historia peruana, Benito, que lamentablemente se cuenta algunas veces muy mal. Sí. Porque se dice que un grupo de 170 españoles derribó a un imperio de 12 millones de personas allá en Cajamarca. Eso es imposible, profesor. Y lesiona la autoestima de los peruanos. Y encima, tú sabes que no es cierto. Porque en realidad ese grupo de españoles, hablando de ellos primero, pues eran la avanzada de la civilización occidental y tenían 40 años de experiencia, porque Colón había llegado al Nuevo Mundo 40 años antes que Pizarro al Perú. Ya. De tal manera que ya tenían un plan. ¿Cuál era, profesor? Capturar al rey. Ya. En una emboscada, capturar al soberano y a partir de ahí desmembrar la entidad política de los indígenas. La estrategia del ajedrez. Exacto, capturar al rey y se acaba el juego. ¡Jaque mate! La conquista es una empresa económica, no es una empresa bélica. Segundo, es una empresa privada. No es el Estado español el que financia la conquista, son los conquistadores los que se autofinancian. Y a cambio de ese riesgo reciben el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó, yo no puedo ni aplaudirla ni pifiarla, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto, como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron. El final del Tahuantinsuyo se anunció cuando Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes. Luego había vuelto a su carabela bajando por la costa hasta avisorar Chanchán. Ahí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego se enfermó el Inca Viejo y su sucesor ya designado. Llegaban las epidemias. En esta ocasión se trataba de la viruela, una enfermedad del Viejo Mundo cuyos gérmenes viajaban más rápido que los conquistadores y atacaban con feroz mortalidad a poblaciones que carecían de defensas adecuadas. Ambos fallecieron y se creó un peligroso vacío del poder en el Incario. El poder de los gérmenes, de las epidemias, ¿no? Contra eso, ¿quién podía hacer algo? Y nadie lo entendía en esa época, ¿no? O sea que los españoles entendieron que eso era una especie de ayuda especial que recibieron por el hecho de ser cristianos. La madre de Huáscar era la Coya, y al producirse la muerte de Huayna Cápac, salió de Quito corriendo al Cusco, donde hizo proclamar a su hijo como nuevo inca. Huáscar no fue muy acertado. Yo a veces ocasiono alguna risa cuando digo que la vida de Huáscar era muy similar a la de un playboy. Y eso hace pues que el individuo carecía de disciplina, de objetivos, vivía solamente para divertirse. No era, por decirlo, el digno sucesor de Huayna Cápac, ni nieto de Tupac Yupanqui, ni bisnieto de Pachacútec, ¿no? Huáscar inició su gobierno con medidas radicales. El nuevo monarca intentó cortar el poder de las panacas porque se había extendido en demasía y una enorme extensión de territorio estaba siendo privatizado por la aristocracia cusqueña. Cada panaca, cada inca, ¿no?, y sus descendientes se apropiaban de valles completos y convertían a la población en yanaconas y dependían directamente de ellos, ¿no? Lo cual le complicaba al Estado, ¿no?, el manejo, porque sacaba por un lado a estas tierras, a estas gentes de su control directo y añadía además un elemento adicional de intermediación,
Si ellos necesitaban algo de esa zona, si ellos necesitaban gente de esta zona, tenían ahora que ir a los jefes de los clanes cusqueños, con lo cual se limitaba. Las decisiones de Huáscar fueron resistidas por las grandes familias aristocráticas y algunas se rebelaron llamando a Atahualpa para que encabece un levantamiento contra el Inca recién proclamado. Por su parte, Atahualpa era otro hijo de Huayna Cápac que, junto con parte de la corte, había acompañado a su padre a Quito. Atahualpa fue derrotado en una primera batalla y cayó preso de los Cañaris, que eran un grupo étnico cuyo territorio estaba situado en la sierra del actual Ecuador. Pero esa misma noche Atahualpa se escapó de prisión. Luego contó que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto era invencible. Escapa convertido en serpiente. Así es, Esa así es dice, la ¿no? leyenda que él difundió. Pero se escapa. Entonces el hombre que se escapa y que vuelve a oponerse a su enemigo, si ha sido vencido, es como si no hubiera sido vencido, ¿no? Las derrotas de Atahualpa son mínimas frente a las derrotas de Huáscar, hay que reconocerlo. Atahualpa logró dominar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una trabajosa victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra y el resultado fue peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Ya era el fatídico año de 1532. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue informado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. La capital inca estaba capturada por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al inca derrotado. En Jauja, en medio del Tahuantinsuyo, permanecía otro ejército de Atahualpa, al mando del general Calcuchímac. En el tercer viaje de la conquista, los españoles nuevamente desembarcaron en Tumbes y se trabaron en combates con los naturales. La tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron el orden y la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. Luego continuaron su marcha hacia el Piura actual. Cuando estaban cruzando el Sechura, apareció un emisario de Atahualpa disfrazado de indio del común. Se llamaba Apo y se mezcló entre los indios que seguían a la hueste hispana como porteadores y proveedores. Apo curioseó demasiado en el campamento de los españoles y movió la ira de Hernando, quien era el único hidalgo de los 4 hermanos Pizarro. Hernando pateó a Apo y al caer se desbarató el turbante que escondía sus grandes orejas. Fue identificado como Orejón, miembro de la aristocracia inca. Al ponerse de pie, los indios cayeron postrados de hinojos. Los españoles tomaron conciencia que estaban ante un espía real y lo trataron de manera cuidadosa. Le entregaron una copa de cristal de Venecia y 2 camisas de seda de la India como regalos para que lleve al Inca. Los españoles llegaron hasta el actual Lambayeque y cuando se hallaban cerca de la cordillera retornó Apo. Esta vez vino como embajador, era portado en andas y traía el regalo de Atahualpa. Este presente consistía en una maqueta de una fortaleza y 3 patos desollados. Pizarro se mostró desconcertado e interpretó el regalo como una señal de que Atahualpa confiaba en sus fortalezas y que amenazaba con desollarlos. Asimismo, Apo los invitó a subir a Cajamarca para entrevistarse con el inca que los quería recibir. Mientras tanto, Apo se había reunido con Atahualpa, informándole lo que había visto y juntos elaboraron un plan que consistía en apoderarse de los caballos. El pool genético de animales del Tahuantinsuyo era bastante limitado, porque no había ningún animal mayor susceptible de ser montado o puesto a arar. Toda la agricultura y el transporte eran a pie.
Los camélidos eran espléndidos animales, pero no estaba mal apoderarse de nuevas bestias que faciliten la vida económica y política del Tahuantinsuyo. Los perros le habían parecido peligrosos porque los había visto comer carne, pero los caballos le movieron confianza porque eran herbívoros. ¿Cuál fue el reporte de Apo? Le dijo, mira, lo dicho, el perro ese peligroso, come carne, ese nos podía hacer daño. El caballo no, es un herbívoro, de él no temas. No son dioses, han muerto, han enfermado, y los dioses no mueren ni enferman. Y el plan de Atahualpa era que vengan a Cajamarca, hacerlos huir a todos, que los chupayos los maten a media legua ahí en una cañada, matar a todos menos a 3. ¿Quiénes eran los 3 que debían salvarse? El herrero, el barbero y el volteador de caballos. El herrero para la doma de caballos, ¿no es cierto? El domador también para la caballeriza del Inca, y el barbero porque era el único que tenía poderes. ¿Qué poderes? Ya pues le dice, yo los he visto hacer cola frente a la carpa del barbero, enfermos, matadísimos, y salir rejuvenecidos y con la cara como poto de bebé. Ese sabe algo, a ese hay que salvarlo. Para apropiarse de los caballos, dejaron entrar a los españoles y no los acabaron en cualquiera de los pasos de la cordillera. No les temían. Atahualpa se sentía hijo del sol y, en tanto Dios personificado, pensaba que su majestad sometería a cualquier mortal. Atahualpa vivía un momento particular de su vida, porque estaba exaltado por su victoria sobre Huáscar y no tomó precauciones, sino que enfrentó los acontecimientos poseído por una fe ciega en su magnificencia. Tenía una voluntad extraordinariamente obedecida. Si él decía que los pájaros no vuelen, mira qué ingenuidad la mía, los pájaros no volaban. Y te voy a decir por qué. Porque se ordenaba a todos los indios del Cusco que ese día no hicieran sino cazar pájaros para que al día siguiente no hubiera. Y al día siguiente no había. La hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero, durante la entrada, en cada nueva elevación, los españoles observaron tiendas, pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Francisco Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. En la más espaciosa ubicó a la caballería al mando de su hermano Hernando Pizarro y de otro Hernando, apellidado de Soto. La infantería estaba con él, en otra callanca de la plaza. Luego, envió una misión de 20 jinetes al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí los recibió sentado en una alfombra y con la cabeza mirando al suelo. No les dirigió ni una mirada. No hablan la misma lengua, están incomunicados, salvo por 2 intérpretes, Felipillo y Martinillo, ambos indios adolescentes raptados en ocasión del viaje anterior, que apenas dominaban ambos idiomas, puesto que ninguno de ellos era el suyo materno. Los intérpretes eran jóvenes comerciantes costeños que, estando en una balsa, habían sido raptados por los conquistadores. Ellos los habían llevado hasta España y ahora retornaban como personajes cruciales de la empresa de conquista, los primeros mensajeros. Era el 14 de noviembre de 1532. Al caer la noche, los españoles montaron guardia y observaron muy asustados cómo, en todos los cerros que rodeaban la ciudad, el ejército inca prendía fogatas que encendían la oscuridad como millares de estrellas. Según un cronista, los hombres se orinaban de miedo en los pantalones, sin tomar conciencia de sus actos. Tanto miedo tuvieron en un principio los españoles que esa noche se orinaban de miedo. La víspera. Esa noche, la víspera, esa noche se les soltó el vientre
Esa noche sufrieron sudores fríos, tuvieron pues todos los síntomas del terror. Y en cambio, los indios entraron tranquilos, creyendo que iba a pasar nada o que ellos iban a ganar y que iban a presenciar algo y nada más. En la mañana del día siguiente, 15 de noviembre, Atahualpa inició ritos que fueron seguidos por el ejército. Eran cantos rítmicos e incesantes, acompañados por coreografías en el sitio, sin desplazarse. Después de mediodía, los españoles se desesperaron y enviaron a uno de ellos a pie a apurar al Inca. Llegó hasta el campamento del Inca, pero los indios no le prestaron mayor atención y continuaron su ceremonia. Hacia las 3 de la tarde, el Inca inició su marcha hacia Cajamarca. Ingresó a la plaza de armas en Andas, cargado por miembros del grupo étnico de Lucanas, quienes tenían en gran honra ser los porteadores del soberano. También en Andas, aunque detrás, se hallaba el señor del Chinchaysuyu, quien pereció más tarde ese día. Delante del anda iban unos indios que recogían todo guijarro del camino para que marche sobre suelo parejo y el Inca no se incomode. Estos indios estaban vestidos en escaques rojos. Detrás suyo marchaban músicos y una enorme comparsa que danzaba rítmicamente. No entró a la plaza ningún guerrero inca, todos quedaron afuera. Atahualpa va, porque al fin y al cabo quiere saber qué son esos que han venido, quiénes son, de a dónde han salido, para qué están aquí, en qué creen, qué persiguen. Y todas estas curiosidades las lleva al terreno de prácticamente el teatro. Vamos a ir nosotros allá, teatralizando el espectáculo para que esta multitud lo vea, y delante de todos yo apreso a estos que dicen que son dioses. Si yo apreso al Contique Huiracocha Pachayachachi, que es el hacedor del mundo, entonces pues los huascaristas no tienen que ver nada conmigo, ni ningún enemigo, porque yo soy vencedor de dioses. El Inca entró de ese modo porque iba a conversar con los españoles e invitarlos a pasarse a su bando, y seguro que estaban muertos de miedo por las amenazas que habían podido percibir. Y esto es real, cuesta aceptarlo. Claro que el Inca bajó con miles de hombres, pero no eran soldados, no eran guerreros, no estaban armados. Vean todos los testimonios, eran acróbatas, músicos, danzantes, arlequines. Él viajaba a una fiesta, a una celebración. ¿Y qué mayor prueba de valor que bajar sin guerreros y hacerlos correr? Ese era su plan. El de Atahualpa, que lo explique bien Atahualpa, pero él también pensaba planear algún tipo de celada. Atahualpa ingresó a un baile ritual, a una ceremonia del poder, creyendo que una banda de infelices no podía hacerle daño. Atahualpa estaba tan seguro de lo que iba a suceder que él va para que se cumpla. Y entonces resulta lo que le puede pasar pues a cualquiera de nosotros que está en un sitio y le meten un puñete sin que lo espera. Entonces se desconcierta, ¿no? Y eso lo aprovechan los otros para pegarle más. Claro. Ahora, él va para que ocurra lo que debía ocurrir. ¿Y qué era esto? Agarrarlos a todos, amarrarlos, tomarlos prisioneros, matarlos, castrar a algunos y ponerlos a guardar a las vírgenes del sol, hacer cría de caballos, hacer cría de perros de guerra, que no había en Cajamarca, sino que estaban en San Miguel de Tangarara, y luego de esto ya proseguir la conquista de lo que le faltaba, otra vez como dichoso vencedor, justificando plenamente este apodo que le habían dado, ¿no? O sea que su plan era bastante sensato dentro de lo que era pensar con libertad. Cuando Atahualpa llegó a la plaza, se sorprendió al verla vacía. Él había esperado encontrar al jefe de los barbudos. En su reemplazo, apareció el sacerdote dominico Vicente de Valverde, acompañado por Felipillo. Atahualpa le alcanzó al sacerdote español un quero de oro lleno de chicha para brindar en forma ritual y poder comenzar una conversación entre seres civilizados. Valverde se asustó, creyó que lo querían envenenar y arrojó la chicha al suelo. Atahualpa tomó este acto como una grave ofensa, pero se contuvo. Luego, el dominico leyó unos párrafos santos tomados de la Biblia, mientras crecía la rabia de Atahualpa. Sentía que le leían frases incomprensibles y sin sentido. Alcanzó a preguntar, ¿de dónde salen esas palabras? El fraile le contestó que del libro.
Al manipularlo, el inca, muy contrariado, no entendió su contenido y lo arrojó lejos de sí. En ese momento, Valverde dio la señal convenida: Santiago a ellos. E irrumpió la caballería. En las patas de los corceles habían adherido campanillas para hacer fuerte ruido y su galope fue feroz. Atropellaron a la gente para dispersarla y apartarla del inca. En el Uxnu, una torrecilla que había en la plaza, estaba escondido Pedro de Candia y 2 artilleros, quienes, al grito de Valverde, dispararon un pequeño cañón, cuyo ruido contribuyó a sembrar el espanto. Los indios del cortejo se abalanzaron sobre los muros de la plaza, que era una construcción cerrada. Hubo una gran carnicería. Sí. Suena el disparo, se agita la toalla y salen los caballos. Salen los caballos. En una plaza que era un trapecio cerrado. Okay. Los caballos tapan las 2 puertas laterales, las de flanco, y al mismo tiempo atacan martillando. O sea, de frente y retroceden, y de costado y retroceden. Lo que aprovecha Pizarro para salir con 25 de a pie por atrás y capturar al inca. ¿Ya? Sale la infantería detrás de los caballos, dispara la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete, disparan los arcabuces, que eran solamente 3, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada que prácticamente entre ellos se matan. Liderando a los infantes, Pizarro se dirigió directamente hacia Atahualpa. Al llegar al pie del Angra, los españoles aniquilaron a espadazos a los porteadores buscando que caiga el inca. Pero, ante el asombro generalizado de todos los cronistas que estuvieron presentes, los caídos eran reemplazados por otros cargadores lucanas que no luchaban, simplemente seguían cargando al inca y se dejaban matar. En ese momento, un español perdió la compostura y trató de asesinar a Atahualpa atravesándolo con una lanza. Francisco Pizarro se interpuso y cogió la lanza con su mano. Esa fue la única sangre española que corrió aquel día. Finalmente cayó el Angra. El inca fue atrapado y llevado preso. La caballería persiguió a los dispersos y alcanzó hasta el Real de Atahualpa, donde obtuvieron un cuantioso botín. Atahualpa fue sorprendido. Por más que sus espías le hubiesen dicho que esta gente no eran dioses, que eran seres humanos, que tenían también sus debilidades, que también se enfermaban, que también morían, nunca adivinó que llegaba otra manera de hacer la guerra, que llegaban otras armas, que llegaba otro estilo de conquista. Los españoles recibieron refuerzos porque arribó Diego de Almagro con una nueva tropa que duplicó el número de la hueste hispana. Este segundo grupo no había participado en la captura del Inca y por lo tanto carecía de derechos sobre el botín. Ellos querían continuar la conquista y presionaban para ajusticiar al Inca, ya que su prisión mantenía estancadas las operaciones. Lo lograron y Atahualpa fue ahorcado por medio del garrote. Durante la prisión del Inca, los españoles habían recibido la visita de los curacas cañaris, chachapoyas y huancas para sellar una alianza contra Atahualpa. Estos grupos étnicos habían sido conquistados por los cusqueños y aspiraban a recuperar su autonomía. Creyeron que tenían una gran oportunidad sumándose a este nuevo poder que había irrumpido en los Andes. Entre otros, estos 3 grupos fueron claves en la conquista porque guerrearon a favor de los europeos. Luego de ajusticiar a Atahualpa, Pizarro se dirigió al Cusco. Nombró un inca títere, pero murió envenenado poco después de haber emprendido la marcha. Consciente que requería un inca de su lado, Pizarro buscó una segunda opción y la encontró en la persona de Manco Inca, que también era hijo de Huayna Cápac, con la coya Mamarruntu, una integrante de la alta nobleza cusqueña. En las guerras civiles entre los incas, Manco había combatido del lado de Huáscar. En su calidad de reciente incorporado a la alianza,
Manco participó de la lucha por el Cusco a la vanguardia de un ejército integrado por los suyos, partidarios de Huáscar, sumados a los españoles, Chachapoyas, Cañaris y Huancas. Ese ejército combatió contra las tropas de Quisquis, que había sido un importante general de Atahualpa. Quisquis abandonó el Cusco, pero salvó a su gente y cruzó con ellos todo el Tahuantinsuyo en un viaje épico de retroceso estratégico para reaparecer en la región norteña de donde era originario. El general quiteño moriría defendiendo su región natal en un episodio posterior de la conquista. Pizarro aparece como un intermediario, como un gestor, ¿no? Como alguien que puede abrir, ¿no?, una nueva etapa, ¿no?, dentro de la historia andina. Y de hecho lo abrió. De hecho lo abrió, pero no en el sentido en el cual, ¿no?, aquellos que lo apoyaron, los nativos que lo apoyaron, ni aquellos que lo opusieron jamás se imaginaron. Ellos nunca pensaron que los españoles habían llegado para quedarse. Pizarro entró al Cusco de la mano de Manco, quien le abrió las puertas de la ciudad sagrada de los incas. Poco después se encendieron las disputas entre los españoles y Diego de Almagro partió para la frustrante conquista de Chile, basada en la infundada aspiración de encontrar otra gran civilización andina. La expedición de Almagro estuvo integrada por un grupo de aristócratas incas, incluyendo nada menos que al sumo sacerdote Elvílac Humu. Pizarro fue el inversionista principal. Francisco Pizarro hizo un aporte significativo para la empresa del Perú. Diego de Almagro, su socio de mucho tiempo, fue el segundo inversionista y eso también confirma lo que se sabe desde hace mucho tiempo. El enigma del tercer socio de la conquista ha sido resuelto, como digo, por numerosos historiadores y lo que se concluye es que el tercer socio fue el banquero Gaspar de Espinosa, que era un banquero residente en Panamá, un hombre de negocios español que había juntado fortuna y por motivos que no se llegan a comprender completamente, decidió que su nombre no apareciese en la compañía de conquista. Y es aquí que usa al sacerdote Hernando de Luque. Pero Luque es, como se dice, una fachada, un prestanombre en la compañía. No es el verdadero financista. El verdadero financista es el banquero Gaspar de Espinosa. Los españoles se dividieron a cumplir diversas tareas después de recibir considerables refuerzos. En 1536 ya eran 2.000 soldados hispanos en el Perú. Si ya estamos recordando los nombres de los tres socios de la conquista, es tiempo de cambiarlo a Luque por Espinosa en esa sociedad. Inicialmente, los Pizarro habían organizado la conquista como una empresa privada. Ellos habían financiado la expedición, hallado socios y juntado la gente. Ese es uno de los grandes mitos de la historia del Perú, mitos falsos, por supuesto. Los menesterosos, los que no tenían recursos, no podían llegar a América. Venir a América ya era una gran inversión, costaba mucho dinero poderse embarcar, poder comer los varios meses que demoraba la travesía hacia Panamá y más aún hacia otras partes de América, y eso solamente lo podía financiar una persona que tenía recursos o que los podía conseguir. Los presidiarios, expresidiarios, necesitados, el último eslabón de la escala económica española o europea, no tenía siquiera la posibilidad de asomarse por tierras americanas. Los integrantes de la hueste aportaban su propia cuota, financiaban su alimentación, compraban sus armas, eventualmente su caballo y valorizaban cada uno de sus aportes. En este sentido, los conquistadores eran una compañía que firmaba una concesión con el rey de España, en este caso la famosa capitulación de Toledo.
En un principio, la corona no tiene medios, aunque hubiera querido, digamos, la corona no tenía la posibilidad de enviar al Perú de manera más o menos expeditiva o rápida, pues una estructura administrativa en condiciones de dominar el territorio. De tal manera que era una especie de necesidad mutua, ¿no? Es decir, los conquistadores necesitaban el aval de la corona, pero la corona necesitaba de estos conquistadores para poblar, para evangelizar, elemento fundamental, porque era la principal justificación de toda esta tarea conquistadora, ¿no? De tal manera que ahí yo creo que hay una mutua dependencia, ¿no? Uno o más conquistadores se asociaban, como en el caso peruano, Pizarro y sus socios, que ellos establecían la compañía de conquista que financiaba los aspectos más grandes de la empresa. Por ejemplo, los barcos, los marinos, algunas armas importantes, pero luego cada uno de los conquistadores que participaba en esta aventura era un inversionista. Él pagaba su caballo, pagaba su armamento, pagaba su propio sustento, su alimentación, y al final se constituía una gran empresa con el aporte grande de la compañía y los pequeños aportes de todos los participantes. En función a la inversión que cada uno hacía, venía el reparto del botín. El monarca les concedía el derecho a conquistar un determinado territorio a cambio del 20% de todo el botín que recogieran. Pero con el rey llegarían los funcionarios reales y sus órdenes que luego normarán el régimen colonial. En el fondo, el riesgo, y eso en la mayor parte de expediciones de conquista se da, no tanto, por ejemplo, en la expedición colombina, porque en la expedición de Colón, ahí la reina Isabel de Castilla pone dinero, pero en general, en las capitulaciones, el monarca lo que hace es otorgar una suerte de licencia, ¿no? Que avala pues la expedición que determinado conquistador va a hacer con su propio peculio o con el que pueda conseguir. De tal manera que el riesgo de ese conquistador es suyo, ¿no? De manera que fracasa la expedición de conquista, bueno, pues la corona más adelante firmará una capitulación con otros, ¿no? Y el que pierde es efectivamente el que se arriesga. Cuando luego vinieron otros conquistadores tratando de invadir el territorio que había sido asignado a la compañía de Pizarro, la corona tenía la fuerza legal y militar de decir: Benalcázar, no, usted no puede entrar acá, a usted lo apresamos porque esta concesión ha sido dada solo a los Pizarro. Cortés, si usted quiere entrar al Perú, no lo puede hacer, este es un territorio de otro conquistador. La corona daba el marco político y el marco de seguridad a la empresa de conquista. En este sentido, la conquista fue obra de una partida de soldados empresarios, funcionando como avanzada del Imperio Español, que se hallaba viviendo una gigantesca expansión en todo el planeta. Estaba comenzando el capitalismo mundial. Al llegar 1536, Manco Inca era consciente que el dominio español implicaba el sometimiento colonial a un nuevo poder que trascendía al mundo andino. Ese año se produjo el levantamiento de los incas y el llamado a sublevación de todos los andinos contra los invasores europeos. Empleando una estratagema, Manco salió del Cusco y juntó a su gente en Yucay, donde llamó a la rebelión. Comenzó la resistencia general. Manco dividió sus tropas en 3 ejércitos. El primero fue enviado contra los huancas para castigarlos por su apoyo a los españoles y para anunciar que el Inca no aceptaría más el colaboracionismo. El segundo fue dirigido contra Lima y tenía por consigna a la mar barbudos, queriendo echar a los españoles del mundo andino y obligarlos a regresar por donde habían venido. El tercer ejército de Manco se lanzó a reconquistar el Cusco y aniquilar a los españoles que habían hollado la capital sagrada. Cuando Manco Inca inicia el cerco del Cusco en más o menos abril, ¿no?, de 1536, consigue no solamente, ¿no?, mantener en jaque a la población cusqueña, pero desaparece prácticamente, extermina, ¿no?, hace huir
en muchos casos, a todos los españoles que están viviendo en diferentes centros poblados, ¿no?, entre el Cusco y Lima. Pizarro, ¿no?, envía 5 expediciones para rescatar a sus hermanos en el Cusco, para levantar el sitio del Cusco, y sin embargo las 5 expediciones fracasan. Estas tropas pasan por Huaytará, en Huancavelica, que era un estrecho por donde se subía hacia el Cusco. Los jinetes de apoyo que llegaron a Huaytará fueron completamente destrozados por las fuerzas incaicas. Ese es solo uno de los ejemplos de derrotas importantes que tuvieron los españoles a manos de los indígenas. El cerco del Cusco se prolongó casi todo ese año, pero al llegar la temporada de labores agrícolas, Manco tuvo que licenciar a sus tropas porque era un ejército campesino que sumaba millares cuando tenían tiempo libre, pero que tenía pocos profesionales de la guerra. Los españoles habían resistido sostenidos por los cañaris, y su momento de mayor angustia fue cuando Manco incendió el Cusco y ellos se refugiaron en la Iglesia del Triunfo. Cuando vieron que el cerco aflojaba, montaron una expedición que salió del Cusco hacia el sur y dio la vuelta por las alturas para caer sobre Sacsayhuamán, donde se habían concentrado los guerreros profesionales de Manco. La batalla fue tremenda. Murió uno de los Pizarro, Juan, y sin embargo, los españoles se impusieron. Al final resistió en una torre el mítico Cahuide, uno de los grandes capitanes del Cusco rebelde. En forma paralela, un ejército inca puso cerco a Lima. En el camino recibieron el apoyo de los curacas locales del Valle de Lima. Queda evidencia, por ejemplo, que los latis apoyaron al Inca. Ellos tenían su centro en el moderno Ati. Para evitar a los caballos, intentaron tomar Lima por el río, puesto que las piedras dificultaban la maniobra de los equinos. El ejército de la resistencia inca estaba comandado por el general cusqueño Quiso Yupanqui, quien murió peleando cuando los españoles recibieron refuerzos de los Huaylas. Quiso Yupanqui viene a Lima para prevenir que Pizarro siga mandando expediciones para auxiliar, ¿no?, al Cusco. Francisco Pizarro había pedido ayuda a los parientes de su mujer, y la madre de doña Inés había enviado un ejército proveniente del callejón de Huaylas para defender Lima con los hispanos contra los cusqueños. De este modo, en cada una de las grandes batallas de la conquista, se hallan ejércitos de indígenas en ambos bandos, garantizando que al final el triunfo será de Occidente. No se trató solamente de una superior tecnología militar, sino sobre todo de una capacidad política para desintegrar un imperio antiguo de composición multiétnica que no resistió la presión y se fragmentó ante el choque de civilizaciones. Es la primera vez en la historia de la arqueología de América que se identifica positivamente nativos que hayan muerto durante la conquista. En lucha. Exacto. Identificamos un cráneo, un individuo cuyo cráneo tenía una perforación que solamente podría haber sido hecha con, ¿no?, un arma de fuego, con un arcabuz, una pelota de arcabuz, ¿no? Y los análisis posteriores realizados acá en el Perú, ¿no?, nos llevaron a la conclusión, primero, de que en realidad había sido hecha con un arcabuz, y después conseguimos identificar, ¿no?, a partículas de hierro que estaban adheridas tanto al contorno, ¿no?, del hueco como, ¿no?, al pedazo de hueso que la pelota de arcabuz desprendió, cortó al momento, ¿no?, del impacto. Luego, Manco Inca se refugió en Ollantaytambo. Estaba iniciando su largo exilio interior que culminó en las montañas de Vilcabamba. Allí, los últimos incas iban a durar 40 años de vana y heroica resistencia. A continuación tenemos nuestros dibujos animados, titulados Huamán Picture, que, como les recuerdo, se trata del cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala,
quien viaja a través del tiempo, gracias a una creación de Santiago Forns, y en esta ocasión para entrevistarse, para encontrarse en la era de la conquista, donde va a interactuar con todos los personajes españoles, incas, que son los protagonistas de el principal drama de la historia peruana. Hola peruano, soy Felipe Guamán Poma de Ayala. En 1616 terminé de escribir y dibujar una carta de más de 1000 páginas y 400 ilustraciones, dirigida al rey Felipe III de España. Esto es increíble. Aquí está buena parte de la historia del Perú. ¿Cómo llegó este manuscrito a Dinamarca 3 siglos después? Y no a España o al Perú. No puedo creerlo. Tierra mojada, qué olor tan agradecido. Hoy el viento me ha traído, el viento que viene y va. Sucedió en el Perú que cuando los españoles iniciaron la conquista en el año 1532, lo primero que hicieron fue capturar al gran Zapa Inca Atahualpa. Todos siempre han hablado de él, pero hoy voy a verlo. Mi padre, el magnánimo Huayna Cápac, me contó la noticia de que unos extranjeros barbados habían sido vistos en otros reinos. Por eso, apenas supe de su arribo en nuestras costas, envié a Apo para que los espiara. Los españoles lo descubrieron. Pero al darse cuenta de mi glorioso poder, lo devolvieron acompañado de ofrendas. Apo me contó de los caballos. Esa llama gigante se necesita. Así que decidí tenderles una emboscada en Cajamarca y arrebatarles sus animales. La noche de las fogatas, aturdidos por mis luces, los españoles se murieron de miedo. Pero cuando despertó el día, destrozaron a mis hombres a punta de pólvora y cañonazos. ¿Quién iba a saber que existían? Y aquí me tienes, a punto de morir, preocupado porque empiece una nueva guerra civil. Y si es así, ¿qué será del Tahuantinsuyo? Tras la muerte de Atahualpa, los españoles recibieron el refuerzo de Almagro e iniciaron los saqueos en busca de oro, sin respetar lugares sagrados como el Coricancha o Pachacámac. Y no hubiesen llegado hasta Lima y el Cusco si no hubiera sido por el apoyo de los Cañaris, los Guaylas, los Chachapoyas, enemigos de Atahualpa. Hubo que esperar hasta Manco Inca para que todos se dieran cuenta de que debían unirse para expulsarlos. Cuando tomó Sacsayhuamán, ya era tarde. Los incas se refugiaron en el valle de Vilcabamba, pero con todo, resistieron con bravura 40 años más. ¿Qué te crees, peruano? Para terminar el programa sobre la conquista, Benito, sí, profesor, vamos a contar las razones por las cuales los indígenas se vinieron abajo. Y tienen que ver con que el Tahuantinsuyo, Benito, era un estado, un imperio de la antigüedad, ¿no es cierto? Sí. Pero no era una nación. ¿Por qué, profesor? Ahí adentro convivían grupos étnicos rivales y que todos le tenían una gran bronca y enemistad al Cusco. ¿Por qué? Porque los había conquistado y sometido. Claro. Y de ese modo, cuando apareció Pizarro,
algunos creyeron que podían liberarse, que podían recuperar la autonomía que tenían antes de la expansión de los incas, y se alían a los españoles creyendo que se iban a liberar. Pobres ingenuos. Y además, los incas mismos también estaban en grandes contradicciones, porque como tú recuerdas, había el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, de tal modo pues que hay un periodo de enfrentamientos generales entre los indios, del cual aprovechan los españoles. O sea que a río revuelto, ganancia de los españoles. Así fue.